Hola, buenas tardes a todos y quiero daros la bienvenida a este foro técnico de la industria en el cual vamos a hablar de catéteres de fístulas y de su mantenimiento, ¿no? El foro se titula Taurolog, aproximando el perfil inflamatorio de un paciente con catéter al de un paciente con fístula arteriovenosa. Quiero agradecer a Bionet el patrocinio de este foro y bueno, pues dedicarlo a un tema que yo creo que es muy importante para todos, que es ese número cada vez más importante de pacientes con catéteres que tenemos en las unidades de diálisis, cómo podemos tratarlos en mejor condición. No me quiero extender más, simplemente presentaros a los dos ponentes que tenemos esta tarde. Yo creo que son dos personas de gran prestigio en el campo de la diálisis y nos van a dar dos charlas en las cuales vamos a poder ver la utilidad de este fármaco en el manejo del catéter. Por un lado tenemos al doctor José Antonio Herrero, que lo conocéis todos, del Hospital Clínico de San Carlos, que nos va a hablar sobre Taurolog, eficacia antimicrobiana y antitrombótica, qué es y qué evidencia existe. Posteriormente, y siguiendo al doctor Herrero, tenemos al doctor Juan Navarro del Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que va a hablar sobre Taurolog e inflamación, cómo afecta el sellado con Taurolog al perfil inflamatorio, y cuando ellos acaben tendremos un tiempo, yo creo que suficiente, para comentarios, preguntas e intentar hacer un coloquio que esperemos que sea lo más animado posible. Sin más, doy paso a sus presentaciones, irán las dos seguidas y al final las preguntas que vayan llegando al correo por parte de toda la audiencia, yo las iré leyendo y esperamos su contestación. Así que nada, adelante con las presentaciones cuando queráis. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión, este foro técnico de la industria. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Española de Nefrología, a la organización, a la Junta Directiva de la Sociedad por haberme dado la oportunidad de participar en este foro, en esta reunión. Y desde luego también quiero dar las gracias a Bionet Medical por la amable invitación para hablar de un tema que realmente es un tema pues, muy actual, muy candente y digamos que está presente por los múltiples problemas que tenemos en las unidades de hemodiálisis en relación a las bacteriemias con el uso del catéter. El título es Taurolog, eficacia antimicrobiana antitrombótica, ¿qué es y qué evidencia existe? En cuanto al conflicto de intereses, declaro no tener ningún conflicto de interés y este va a ser el guión que voy a utilizar en estos siguientes minutos. Por un lado, una introducción, hablando de cosas generales de las soluciones de sellado y el tema de la infección. Otro, hablar de la eficacia antimicrobiana de las soluciones de sellado, de la eficacia antitrombótica, de la seguridad y al final, finalmente, el coste-eficacia, que es un aspecto también importante. Bien, ¿qué requisitos tienen que tener las soluciones de sellado de catéteres en hemodiálisis? Tienen que tener un efecto antimicrobiano, eso es deseable, por supuesto, para evitar el tema de las infecciones. Tiene que mantener la permeabilidad del catéter y tiene que ser seguro, sin efectos secundarios. Las vías de infección todos las conocemos, pueden ser unas vías extrínsecas a través de la piel, aunque en más del 90% de las ocasiones sabemos que la vía de infección más frecuente es la intrínseca a través de la luz del catéter por las manipulaciones al abrirse y cerrarse en cada sesión de hemodiálisis. Los factores de riesgo para las infecciones relacionadas con el catéter son el tener infecciones previas, la diabetes, también el lugar de la inserción del catéter, si es femoral, subclavio, yugular, y los catéteres de larga duración. Este aspecto es fundamental. Los catéteres que llevan mucho tiempo, aunque el biofilm ya se empieza a formar muchas veces desde el momento de la inserción del catéter, pero desde luego, cuando lleva mucho tiempo, el biofilm es una realidad y tiene una clara predisposición a la bacteriemia. Por otro lado, la edad del paciente es otro de los factores. Como decía Cano en esta publicación en el 2009, hay que hacer una manipulación aséptica de los catéteres y él también recomendaba inicialmente el uso de soluciones de sellado antimicrobianas.
Está claro que, diríamos, los cuidados de los catéteres venosos centrales en la prevención de las infecciones están, por un lado, en prevenir las infecciones del catéter a través de medidas de higiene estándares. Para ello está, y no me puedo extender por brevedad, el protocolo Bacteremia Cero, que nosotros ya empezamos, diríamos, desde el Congreso de La Coruña y que ha quedado un poco parado en cuanto a Bacteremia Cero de la Sociedad Española de Nefrología, pero en fin, eso está en marcha. Y el empleo de soluciones de sellado con efecto antimicrobiano. Sellado con antibióticos, gentamicina, vancomicina, daptomicina, etcétera, o sellado con soluciones no antibióticas, como puede ser citrato a distintas concentraciones, como está reflejado aquí. El etanol solo no está aprobado, sí, a menor concentración con citrato, o el empleo de la taurolidina citrato. En este caso, uno de los nombres comerciales puede ser Taurolog, que es citrato solo, Taurolog con heparina 100 unidades mililitros, Taurolog con heparina 500 o Taurolog con 25.000 unidades el día. Bien, entonces, sobre esto es sobre lo que voy a centrarme en la charla frente a soluciones del sellado que sabemos que no tienen propiedades antimicrobianas, como puede ser la heparina sin más o el citrato sin más, que está aprobado, o el propio saliva. Bien, eficacia antimicrobiana de las soluciones de sellado. En esta publicación del 2007, en la que las soluciones de sellado antimicrobianas previenen las infecciones relacionadas con el catéter. Diversos antibióticos, tú haces el sellado con ese antibiótico y sí que reduce la tasa de bacteriemias, como está bien reflejado aquí a la derecha. La tasa de infección por días, de 1000 días de utilización del paciente, se reduce respecto al no antibiótico. Y aquí están gentamicina, cefazolina, cefotaxima, taurolidina, y algunas de las soluciones tienen citrato. Un problema de estos antibióticos, y lo diré después, es la creación de resistencias. Y otro problema es que su capacidad antimicrobiana de cada uno de ellos está focalizada a gran negativos, gran positivos. Bien, las soluciones de citrato, concretamente, ¿tienen realmente eficacia antimicrobiana? Eso es una pregunta que me planteo aquí y que vamos a analizar entre todos. Voy a referir algunos trabajos sobre citrato al 4%, solamente 3 trabajos, porque para aseverar que realmente no se ha demostrado la eficacia antimicrobiana del citrato al 4%. Este primer trabajo de citrato al 4% en catéteres venosos centrales de diálisis se ve que no es más ventaja sobre la heparina ni en la tasa de bacteriemias ni tampoco en el número de cambio de catéteres. Este otro trabajo, un año después, en el 2008, es el estudio CHARS, en el cual tampoco se demuestra una mejoría de las bacteriemias asociadas al catéter de citrato frente a heparina. Un estudio posterior, en el año 2019, sobre de citrato trisódico al 4% versus heparina en catéteres, en el sellado de catéteres no tunelizados de pacientes en hemodiálisis críticos. Bien, se analizan varios aspectos, uno de ellos es el recambio no del catéter, que no cambia, pero también en cuanto a la bacteriemia asociada al catéter, pues realmente no disminuye, como se puede ver claramente en esta tabla. Por tanto, estos 3 trabajos demuestran que el citrato al 4% no es eficaz contra la infección, no tiene eficacia antimicrobiana. El citrato al 30% tiene una eficacia dudosa. ¿Y por qué digo dudosa? Porque hay algunos trabajos que mostraban que el citrato a altas concentraciones podía, en estudios, en descripciones de series de casos, podía o tenía ventajas. Pero es que este es un estudio randomizado, controlado, publicado en el año 2017, en el cual, cuando se compara citrato al 30% con heparina a una concentración de 5.000 unidades mililitro, las tasas de bacteriemia ni de disfunción del catéter mejoran con el citrato. Podemos decir que no hay diferencias significativas entre citrato al 30% y heparina a 5.000 unidades. Pero al 46,7% también la eficacia es dudosa. Hay series de casos que dicen que puede prevenir, pero aquí muestro 2 trabajos, uno del 2009 y otro del 2012, donde el primero que se compara con heparina, y en las soluciones, en un estudio también en un solo centro, randomizado, controlado,
donde se muestra que la tasa de bacteriemia no es diferente entre el sellado con heparina y el sellado con citrato al 46%. Y cuando se compara el citrato con salino en catéteres no tunelizados de hemodiálisis en pacientes críticos, tampoco se demuestra la ventaja en ninguno de los gérmenes, ni gram positivos, ni gram negativos, ni globalmente. Por tanto, ya hemos dicho, la solución de citrato no parece que tiene eficacia antimicrobiana. ¿Las soluciones de taurolidina tienen realmente eficacia antimicrobiana? Bien, por un lado, describir qué es lo que pasa con la taurolidina. La taurolidina no es un antibiótico propiamente dicho, diríamos que es más dentro de la gama de los antisépticos. La taurolidina se transforma en compuestos que tienen N-metilol, que son compuestos bactericidas. Y estos compuestos, metilol, antimicrobiano, actúan a varios niveles. Por un lado, en los centros nucleofílicos en la mureína de la pared celular bacteriana. ¿Qué es lo que hacen con este mecanismo? Inactivan las endo y las endotoxinas. Por otro lado, diríamos que también afectan a los flagelos y a las cimbrias de los microbios que inhiben su adherencia y, por tanto, inhiben su capacidad patogénica y, sobre todo, inhiben su multiplicación. Estas fotos vienen a demostrar, como la foto de la izquierda, pueden observar cómo este E. coli tiene sus flagelos y sus fimbrias, y cuando a los 4 minutos de exponerse a la taurolidina, estos flagelos y estas fimbrias han desaparecido y muestra esa capacidad de menos adherencia y menos poder patogénico. Bien, ¿cuál es la eficacia antimicrobiana del citrato? En este caso, al 4%. Por ejemplo, el compuesto Taurolog. Bien, en esta gráfica de la izquierda, aquí están los signos de los gérmenes que representan. Hay una reducción muy marcada, absoluta, de la concentración de estos gérmenes cuando se enfrentan al compuesto, en este caso al Taurolog, tanto de Staphylococcus aureus como cocos, como gram negativos, como pseudomonas, como Candida albicans. Cuando se expone con heparina no hay una inhibición de este crecimiento, y cuando se emplea el compuesto Taurolog, que tiene taurolidina más citrato, con heparina, esta capacidad antimicrobial se mantiene. Por tanto, diríamos que otros estudios demuestran que taurolidina es efectiva en más de 500 gérmenes, tanto gram positivos, cocos como gram negativos. Y un aspecto importante, que la diferencia de los antibióticos es que la tasa de resistencia es muy baja, ínfima, prácticamente inexistente. Por tanto, no desarrolla resistencias antimicrobianas. Esto es un aspecto muy importante porque el resto de antibióticos que hemos comentado, aparte de la limitación de la flora, está esta resistencia. Bien. En la prevención de las infecciones hay varios estudios clínicos. Aquí les muestro 8 estudios clínicos donde todos demuestran, aquí están la tasa de infecciones por cada 1000 días de catéter. Digamos que luego cuando lo puedan ver esta presentación, este vídeo, lo pueden ver más detenidamente parando la pantalla, pero se ve que en todos los estudios la tasa de bacteriemias, de infecciones, se comprueba en todos los estudios. Les mostraré algunos de ellos, excepto este de Montserrat y colaboradores, que habla de factores de la inflamación también y que es otro de los motivos de este foro técnico de industria que hablará a continuación. Bien, uno de estos estudios, el de Salomón, publicado en el 2012, donde se compara el taurolidina citrato con heparina, el sellado, frente a heparina 5000, se muestra que las tasas de infección globales o por gérmenes concretos, como pueden ser gram negativos, gram positivos o el Staphylococcus aureus, en todos hay una disminución de esa tasa de infecciones con Taurolog heparina de 500 y no hay diferencias en la permeabilidad y la trombogeneidad del catéter. Este otro que compara, concretamente estudia la bacteriemia por el estafilococo, en este estudio del 2014 también se compara con heparina y el Taurolog heparina de 500 y se puede comprobar cómo las infecciones bajan pues, claramente con en el estafilococo, tanto globalmente con el Taurolog respecto a la heparina. En este otro trabajo ya se mezclan, diríamos, el protocolo que llamamos protocolo 2+1, que es 2 días a la semana sellado con Taurolog heparina 500 y 1 día a la semana sellado con Taurolog uroquinasa de 25.000 unidades. Es lo que se llama, y esto se compara con el grupo citrato, un grupo que solo se
hace el SEADO con citrato al 4% y otro grupo que utiliza el protocolo 2+1. En cuanto a las bacteriemias, la tasa de bacteriemias por 1000 días de utilización del catéter se reduce claramente, desde 2.6 hasta 0.67, y como luego veremos en otro trabajo, la permeabilidad del catéter también mejora con este protocolo de 2+1. Este protocolo de 2+1 también se ha empleado en estudios de comparar el Taurolog heparina 500 contra el Taurolog heparina, el protocolo 2+1 y Taurolog uroquinasa, donde, por un lado, la tasa de bacteriemias no hay disminución significativa. Por tanto, el efecto antimicrobiano claramente está en la taurolidina, no en el resto, en la uroquinasa, aunque la mejoría de la permeabilidad del catéter sí que es significativa. O sea, estos catéteres duran más tiempo, son más permeables con el uso del protocolo combinado con 25.000 unidades de uroquinasa un día a la semana, y la tasa de bacteriemias, que ya es muy baja, 0,3, el otro se mantiene 0,08, pero no es significativo. Bien. ¿Por qué esta acción del Taurolog? Esta acción del Taurolog está porque, por un lado, evita la formación del biofilm. En este estudio se puede comprobar cómo en el día 1, aquí se estudia Taurolog, aquí Duralog, que solo tiene citrato, con etanol, con ECTA y el control. En el día 1 del catéter ya es diferente a aquellos pacientes que no están tratados con nada, y en el día 3 y en el día 5 se observa cómo tanto Taurolog como con etanol muestran una inhibición. Aquí está representando la tasa, la cantidad de biofilm. Aquí está representando que la cantidad de biofilm es prácticamente similar a la de los controles. Por tanto, inhibe la formación del biofilm según este trabajo. La heparina no. En este trabajo se muestra que la heparina no tiene acción sobre el biofilm, y en esta publicación se observa, y señalado con las flechas, los puntos de la vaina, del biofilm, de la vaina de fibrina, con estos acúmulos que no son más que acúmulos estafilocócicos dentro de esta vaina de fibrina, que no inhibe la heparina este biofilm. En estas fotografías se puede observar en la parte de arriba un biofilm en un catéter 24 horas después, es incipiente, cuando se hace sellado con heparina tras 7 meses de su inserción, o cuando a los 5 meses de la inserción se hace con Taurolog. Se puede observar como a la derecha el biofilm es inexistente y muy notorio en la izquierda. ¿Cuál es la capacidad para mantener el catéter permeable de estas soluciones de sellado? Pues bien, este trabajo muestra cuál es la capacidad del citrato a altas concentraciones, 46,7%, para mantener el catéter permeable. Entonces, en este trabajo se puede observar, cuando se compara este citrato con heparina, cómo los días de utilización, el número de utilizaciones de la uroquinasa por cada 1000 días de utilización del catéter no se diferencian de forma muy poco significativa. O sea, que realmente aquí la uroquinasa es 0,2 frente a 0, donde no hay significación. ¿De acuerdo? Por tanto, no hay una mejoría del empleo de la uroquinasa, de las impurezas de uroquinasa en estos catéteres. Por tanto, la permeabilidad no mejora. Y luego hay otro aspecto que es la precipitación de proteínas en los catéteres que utilizan este citrato al 46,7%. Este estudio muestra cómo, cuando se enfrenta citrato a distintas concentraciones, 46,7, 42, 37, 32, 28, 11,7, es visible la precipitación fundamentalmente de albúmina. Y en este trabajo se describe casos de embolismo pulmonar. Por esta razón no está comprobado, no está admitido la utilización del citrato a 46,7% en Estados Unidos, aunque sí en Europa. Bien. Aquí hay varios trabajos que se resumen de alguna manera cuál es la capacidad del Taurolog para mantener el catéter permeable. Vamos aquí a esta tabla de la izquierda y vamos a ir detallando, diríamos, trabajo por trabajo. El primero demuestra que la heparina es superior al citrato al 46,7%. El segundo, que la heparina es superior al citrato al 4% en Taurolog. O sea, el Taurolog al 4%, la heparina sigue siendo superior. Cuando utilicemos la heparina
comparada con Taurolog heparina 500 no hay diferencias significativas. O sea, podemos decir que el citrato en sí mismo, tanto al 46% como al 4%, no logra una mejoría en la supervivencia de los catéteres, y cuando le añadimos heparina de 500 unidades, sí es comparable al menos a la heparina. Otro trabajo es la comparación de Taurolog con heparina de 500, es superior al citrato solo, al Taurolog solo. Estos dos últimos trabajos hacen alusión de protocolos 2+1, esto es, 2 días de utilización de taurolina citrato al 4% más 500 unidades de heparina y un día a la semana de utilización de taurolina citrato al 4% más 25.000 unidades de uroquinasa. Cuando se compara este protocolo 2+1 con el Taurolog heparina 500 sin más, se comprueba que la permeabilidad de la asociación de estas 25.000 unidades de heparina es mejor. Y cuando se compara este Taurolog en protocolo 2+1 con citrato solo, también. Por tanto, yo creo que esta tabla es densa, pero resume de alguna manera cuál es la permeabilidad de los catéteres. ¿Qué es lo que dicen las guías? La guía europea del año 2010, en cuanto a las recomendaciones, dice que el uso preventivo de sustancias antimicrobianas para el sellado de los catéteres reduce la tasa de bacteriemias asociadas al catéter. Las guías españolas dicen lo siguiente, que diríamos que las soluciones locales, el sellado con antiséptico, como la taurolidina, el etanol o la combinación de citrato con otras sustancias, como la heparina o la heparina, han demostrado una eficacia contra el biofilm bacteriano y, por tanto, con la tasa de infecciones al catéter. Y, por último, las guías de infección y prevención de higiene 2019 de Alemania dicen básicamente que estas soluciones con soluciones antisépticas se deben de emplear en aquellas pacientes o circunstancias donde la tasa de bacteriemia es elevada. Hablemos de la seguridad. La seguridad, no se han descrito efectos adversos de Taurolog al 4%, debido a esta baja concentración de citrato. Sin embargo, sí que existen riesgos en comparación con las altas concentraciones de citrato al 46%, y todos las sabemos, como puede ser sensación de parestesia en las manos, sabor metálico, cosquilleo en los dedos, sangrado persistente tras la inyección si se sobrepasa el primen del catéter. Ha habido alguna situación de hipocalcemia severa con parada cardíaca, como esta, y las complicaciones embólicas debido a la precipitación de proteínas de albúmina, como les comentaba anteriormente, que llevó esto, básicamente es lo que llevó a su no aprobación en Estados Unidos. Cuando hablamos de coste-eficacia, diríamos que les voy a presentar un par de trabajos. Este trabajo muestra que la utilización de 6 meses de heparina en el sellado de heparina 5.000 unidades, seguido de 6 meses de empleo de taurolina citrato, y estos son los resultados. Hay una reducción del número de infecciones, y esta reducción del número de infecciones lleva de forma directa y de forma indirecta a un ahorro económico que supone en torno a un 36% de reducción de los costes. Y este otro trabajo, donde se utiliza ya el uso del protocolo 2+1, también, aunque diríamos que la solución de citrato, taurolina citrato y uroquinasa a 25 unidades es más caro que los anteriores, pero supone un ahorro. ¿Por qué? Porque aquí valoran no solamente el ahorro que supone de las infecciones, sino el empleo de sustancias fibrinolíticas, como de hospitalización, etc. Globalmente, después de todos estos, de este estudio, 52 pacientes en un grupo, 54 en otro, se refleja una reducción en torno al 43% del coste. Bien, por tanto, me gustaría concluir con unos mensajes que considero que se desprenden de lo que acabamos de hablar y que son los siguientes. Por un lado, el empleo de taurolidina citrato, Taurolog, tiene capacidad antimicrobiana para prevenir las infecciones relacionadas con el catéter de hemodiálisis. La segunda es que la capacidad antimicrobiana es debido al principio activo taurolidina. ¿A través de qué grupos? De los grupos N-metilol, que tienen doble mecanismo. Uno, por un lado, impiden la adherencia bacteriana al actuar sobre los flagelos y las fimbrias, y por otro lado, que son capaces de inhibir las endo y las exotoxinas. El punto 3 es que la capacidad antimicrobiana también es debida a la prevención y la destrucción del biofilm,
y que esta prevención y destrucción del biofilm es específico de la taurolidina, no del citrato. No hay ventajas del citrato a cualquier concentración respecto a la heparina en la permeabilidad del catéter, ni tampoco en las infecciones. Algunos estudios han demostrado la mejoría de la permeabilidad del catéter con Taurolog, uroquinasa 25.000 unidades respecto al citrato al 4% o respecto a la propia heparina. En cuanto a seguridad, el empleo de Taurolog o cualquier solución de citrato al 4% es segura. Y por último, señalar que algunos trabajos te demuestran que su empleo es coste eficaz, no solamente en la reducción de las bacteriemias, sino también en la reducción de la permeabilidad del catéter cuando se emplean protocolos de 2+1, o sea, Taurolog con heparina o Taurolog con heparina y uroquinasa. Y sin más, muchas gracias por su atención. Hola a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra participación en este foro y agradecer a Bionet la invitación para que yo esté aquí hoy dirigiéndome a vosotros. En esta intervención voy a intentar dar datos sobre cómo afecta el sellado con taurolidina al perfil inflamatorio de los pacientes en hemodiálisis. Estos son mis conflictos de interés. Y me gusta empezar con esta diapositiva, porque aunque es una diapositiva clásica, fijaros que ya el trabajo fue publicado en el año 1998, refleja mucho de la situación actual de los pacientes en hemodiálisis y es su alta mortalidad en relación con los pacientes en la población general. Fijaros, por ejemplo, como un paciente en hemodiálisis alrededor de la treintena, tienen 30 años, tiene una mortalidad similar a un individuo de la población general que tenga una edad por encima de los 80 años. Esta elevada mortalidad, sabéis perfectamente que viene determinada por múltiples factores y uno de estos factores es la inflamación. La inflamación es un fenómeno altamente prevalente en la enfermedad renal crónica y especialmente en los pacientes en tratamiento renal sustitutivo mediante hemodiálisis. Este trabajo, que fue publicado también hace ya 20 años, refleja los niveles de proteína C reactiva, que como sabéis es el marcador universal más empleado para determinar el estado inflamatorio de un individuo, y fijaros cómo un nivel de proteína C reactiva por encima de 3, que es lo que se considera un estado inflamatorio significativo, está presente en aproximadamente el 70% de los pacientes en hemodiálisis. El problema de la inflamación es las consecuencias que de ella derivan. Bueno, aquí en primer lugar, fijaros cómo este estado inflamatorio puede ponerse de manifiesto a través de la medición de diferentes marcadores, por ejemplo, la proteína C reactiva, como os he dicho, y otros entre los que se encuentran citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Por otra parte, también sabéis que hay otras moléculas que se reducen en presencia de este estado inflamatorio, como por ejemplo la albúmina. Como decía, esta situación de inflamación asocia múltiples consecuencias a diferentes niveles. Por ejemplo, se ha relacionado con la sarcopenia, con la malnutrición proteico-energética, se ha relacionado con alteraciones del metabolismo mineral, resistencia a eritropoyetina, anemia, daño vascular, calcificación, aterosclerosis, y también se ha relacionado con aumento de hospitalización y aumento de mortalidad. En esta diapositiva, por ejemplo, os reflejo la mortalidad de los pacientes en función de su nivel de interleuquina 6 en este caso, y fijaros cómo aquellos pacientes que tienen concentraciones más elevadas de esta molécula, de esta citoquina, reflejo de una situación inflamatoria, tienen una peor supervivencia. Un estudio, algo más reciente, aquí se analiza en este caso proteína C reactiva en una cohorte bastante más amplia de pacientes, y fijaros de nuevo cómo estos pacientes que tienen este estado inflamatorio tienen claramente una peor supervivencia que los pacientes en donde no se evidencia este estado inflamatorio. En cuanto a las fuentes de inflamación, también sabéis que son variadas y diversas a diferentes niveles, y nosotros nos vamos a focalizar en una de ellas, que es la presencia de un catéter venoso central para hemodiálisis. Son múltiples los trabajos
que indican que la presencia de un catéter para hemodiálisis se relaciona con un estado inflamatorio, y quiero presentaros solamente esta diapositiva porque es muy reciente, un trabajo publicado este mismo año y además por un grupo español, del grupo de Córdoba, y fijaros cómo los pacientes que presentan o que portan un catéter venoso central para hemodiálisis tienen los niveles significativamente mayores de parámetros inflamatorios que los pacientes que que no portan catéter y que su acceso es una fístula arteriovenosa. Por otra parte, también quiero destacar el hecho de que este trabajo analiza células mononucleares circulantes, concretamente monocitos, y fijaros cómo los monocitos con un fenotipo inflamatorio también se encuentran significativamente elevados en los pacientes portadores de catéteres respecto a aquellos que tienen fístula arteriovenosa. Hace algunos años, en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, hicimos un trabajo donde quisimos analizar un poquito cuál era el impacto de la taurolidina sobre el perfil inflamatorio de los pacientes en hemodiálisis. El doctor Herrero acaba de presentaros en su excelente charla datos acerca de taurolidina y diferentes aspectos, y nosotros nos vamos a centrar en el perfil inflamatorio. En este trabajo, como digo, realizado hace unos años, observábamos en un pequeño número de pacientes, eran 31 pacientes, el uso de taurolidina se asociaba con una reducción significativa de interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria, y también con la expresión génica de estas citoquinas, TNF-alfa e interleuquina 6, en células mononucleares circulantes. Hemos querido ir un pasito más allá, más adelante, y nos hemos planteado qué ocurre con el sellado de los catéteres con taurolidina si se produce una modulación del perfil inflamatorio que acerca a esta situación a aquellos que observamos en los pacientes con la fístula arteriovenosa, que como sabéis es el acceso vascular ideal. Y bueno, en este estudio lo que nos planteamos como objetivos concretos es medir las concentraciones de parámetros inflamatorios, proteína C reactiva, TNF-alfa e interleuquina 6, y analizar la expresión génica de estas citoquinas en células mononucleares circulantes. Es un estudio donde hemos incluido 85 pacientes con un tiempo medio en hemodiálisis de alrededor de un año, la edad media eran 61 años y había aproximadamente 38% de pacientes diabéticos. Aquí tenéis la distribución de los pacientes por grupos, 25 pacientes en el grupo que tenían como acceso vascular una fístula arteriovenosa, 31 pacientes que tenían un catéter que no tenían sellado con taurolidina, y 29 pacientes portadores de catéteres donde sí se realizó sellado con taurolidina. La duración del estudio fue de 3 meses. En esta diapositiva os muestro los datos basales de los diferentes grupos. Podéis ver que no había diferencias significativas en ninguno de los parámetros, como digo, entre los grupos, pero sí cuando analizábamos los parámetros inflamatorios. Y aquí podéis ver de nuevo cómo los pacientes a nivel momento basal, tanto aquellos que tenían o que entraron que no iban a recibir taurolidina como sellado, como los que sí, fijaros cómo en todos los casos los niveles de parámetros inflamatorios eran significativamente superiores respecto a los pacientes que tenían una fístula arteriovenosa como acceso vascular. Otro dato es que estos pacientes en el momento basal, tanto los que tenían catéter con el sellado con taurolidina como los que no había diferencias entre ellos. Os voy mostrando ahora la evolución de los parámetros inflamatorios en los distintos grupos. En primer lugar, en los pacientes que tenían fístula arteriovenosa, al final del estudio, al cabo de 3 meses, no hubo una variación significativa en ninguno de estos parámetros. Cuando analizamos el grupo de pacientes con catéter que no tenían sellado con taurolidina, fijaros cómo alguno de estos parámetros sí que mostraba un incremento ligero pero significativo de sus concentraciones, por ejemplo, los niveles séricos de interleuquina 6 o la expresión génica de esta citoquina a nivel de las células mononucleares. Por su parte, los pacientes que tenían catéteres y que sí recibieron sellado con taurolidina, fijaros cómo había, por el contrario, una reducción de algunos de estos parámetros. Fijaros cómo
los niveles de interleuquina 6 se redujeron de forma significativa, también la expresión génica de las citoquinas en células mononucleares periféricas, y los otros parámetros, aunque no alcanzaron una significación estadística, sí que mostraron una tendencia a la reducción respecto a los niveles basales. Esta es la representación gráfica de lo que os he mostrado en las tablas. No hay cambios significativos en los pacientes con fístula. Hay un incremento que para el caso de interleuquina 6 sí alcanza la significación estadística en los pacientes que tenían catéteres sin el sellado con taurolidina. Y aquí veis la evolución de estos parámetros en suero, una reducción significativa o una tendencia en los pacientes que tenían catéteres y que sí habían sido sellados con taurolidina. En esta gráfica se muestra la expresión génica, de nuevo el aumento en la expresión, en este caso, de interleuquina 6 en las células mononucleares de los pacientes que tenían catéteres y que no habían sido sellados con taurolidina, frente a la reducción de esta expresión génica en los pacientes con catéteres que sí habían recibido sellado con taurolidina. Por último, esta es la tabla que compara los valores de parámetros inflamatorios al final del estudio y, como podéis ver, aquellos que tenían catéteres que no recibieron sellado con taurolidina, al cabo de 3 meses seguían mostrando un perfil inflamatorio claramente superior al de los pacientes con fístula arteriovenosa. Sin embargo, los pacientes que recibieron sellado con taurolidina, este perfil inflamatorio se moduló, se redujo, y fijaros cómo no hay diferencia significativa respecto al grupo de fístula arteriovenosa. Para concluir, podemos decir que el sellado de los catéteres venosos centrales para hemodiálisis con taurolidina se asocia con una mejoría del perfil inflamatorio de estos pacientes, que somos capaces de poner de manifiesto por una reducción en las concentraciones séricas de proteína C reactiva, TNF-alfa e interleuquina 6, así como un descenso en la expresión génica de estas citoquinas en células mononucleares circulantes. Por tanto, podemos decir que los pacientes portadores de catéteres venosos centrales para hemodiálisis que son sellados con taurolidina presentan un perfil inflamatorio similar al observado en aquellos pacientes que tienen una fístula arteriovenosa como acceso vascular. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, doctor Herrero, doctor Navarro, por las excelentes presentaciones que habéis hecho en relación a la taurolidina, y yo creo que estamos asistiendo a un momento novedoso, ¿no?, en el tema del catéter, que siempre ha sido pues muy vilipendiado, ¿no? Es decir, que está claro que la mayoría, o casi todos los estudios, demuestran que la evolución del paciente con catéter es peor que la del paciente con fístula, pero probablemente con lo que nos habéis contado, con lo que ha contado José, sobre todo con el trabajo que ha presentado Juan, podríamos estar asistiendo a una posibilidad de modificar esa situación, ¿no? Es decir, no tenemos a los pacientes con catéter porque queramos, sino porque no podemos hacerle otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que el poder modificar el efecto infeccioso, inflamatorio que puede tener el catéter, podría ser muy importante, ¿no? Bueno, esperando a ver si se anima alguien de la audiencia a hacer alguna pregunta. A mí me gustaría, bueno, que hicierais un poquito una valoración, a lo mejor global, del uso de esta solución, ¿no? Es decir, por ejemplo, comparándolo con antibióticos, durante un tiempo hablábamos de sellado con antibióticos, pero probablemente tienen perjuicios, ¿no? Es decir, pueden crear resistencias, como decía José, probablemente no tengan ningún efecto sobre la inflamación, como nos comentaba Juan. ¿Qué os parece a vosotros comparar uno con otro? Bueno, gracias, Fernando. Bueno, realmente los antibióticos tienen 2 grandes problemas, ¿no? Uno es las resistencias, como muy bien has señalado, y el otro es, diríamos, la falta de tener un espectro bacteriano muy amplio, y son, pues, más bien, con un antibiograma concreto, ¿no? Gram positivos, gram negativos, etc. Entonces, por un lado, el sellado empírico y el sellado con antibiótico empírico al final va a dar lugar a resistencias de aquellos gérmenes que eran sensibles a ese antibiótico,
y por otro lado te deja al descubierto otros gérmenes que no son sensibles al antibiótico en concreto que estás con el sellado. Taurolidina aporta ventajas muy significativas respecto a cualquier antibiótico. Por un lado, no crea resistencias, como se ve claramente en algún trabajo que os he mostrado antes, y por otro lado, su espectro antibacteriano es amplísimo. O sea, es ese espectro que tiene antiséptico, pero que inhibe el crecimiento bacteriano por esos mecanismos que comentaba antes ligados al N-metilol, hacen que su espectro sea muy grande. Por tanto, el sellado con taurolidina tiene un amplio espectro de protección frente a antibióticos, a gérmenes gram positivos, gram negativos, etc. Eso por un lado. Y el otro, pues Juan, pues contestarás lo que te parezca respecto al tema de la inflamación, respecto a los antibióticos, que creo que es algo evidente. Que tú has comentado perfectamente las ventajas de taurolidina en relación a infecciones y en comparación con antibióticos. Y lo que nosotros hemos analizado es un poquito buscar qué otros efectos beneficiosos puede tener este tipo de molécula. Una vez que tú has señalado todo el problema de evitar resistencia y de ese espectro amplio, pues el hecho de que además sea capaz de modular el perfil inflamatorio de estos pacientes, yo creo que lo hace particularmente interesante. Sabemos que los pacientes portadores de catéteres, por el hecho de que su catéter se vea colonizado por elementos bacterianos, ya de por sí genera un estímulo proinflamatorio. No hace falta que estemos ante un episodio de infección. Solamente por el hecho de que ese catéter ya esté colonizado, se pone en marcha una respuesta proinflamatoria. De esta manera, el tener un producto como esta taurolidina, que además de las ventajas que tú has comentado, sea capaz de modular el fenómeno inflamatorio y además de asemejarlo a lo que observamos en pacientes con fístula arteriovenosa, que como hemos dicho es el acceso vascular ideal, pues supone una ventaja importante. Faltaría ahora, y eso son vías de investigación que quedan abiertas, valorar la repercusión que tiene esa modulación de inflamación sobre muchos de los parámetros deleterios que presentan los pacientes en hemodiálisis, como puede ser, por ejemplo, anemia, resistencia a eritropoyetina y todos los que he comentado, y siendo ya en última instancia episodios cardiovasculares y mortalidad. Sí. En ese sentido, fíjate que hemos presentado otro trabajo, un trabajo en la SEN sobre los D-dímeros en los pacientes en hemodiálisis, ¿no? Entonces, fíjate tú que se me ocurre que es un parámetro que podríais medir. O sea, ha sido una comunicación oral que se presentó el sábado, en el cual los D-dímeros de los pacientes en hemodiálisis no infectados por COVID, están altos, están en un 80% de los pacientes, tienen los D-dímeros altos. Y un factor independiente de riesgo de tener los D-dímeros por encima de 500 es precisamente tener un catéter. Sabemos que los D-dímeros es un marcador inflamatorio y entonces es probablemente el factor más importante independiente en análisis de riesgo de tener los D-dímeros altos, el catéter. Por tanto, yo creo que, bueno, que os animo a que añadéis este parámetro y realmente va en consonancia perfectamente con lo que tú has presentado de factor de riesgo de inflamación. Y ese factor de riesgo de inflamación viene por la eliminación del biofilm, por la taurolidina. Pues hablaremos para ponernos de acuerdo y echar para adelante con el estudio. Muy bien. Bueno, vamos a ver si se anima alguien. Por ahora seguimos sin nada. Una duda que se me plantea a mí. Comentabas, José, que respecto a al control de infección y control de funcionamiento del catéter, el Taurolog heparina o Taurolog uroquinasa, y fundamentalmente esa maniobra 2+1, era superior al resto y sobre todo al Taurolog solo, ¿no? Parece que además el citrato al 4% no tiene demasiado efecto sobre nada, ¿no? Entonces, la duda es, ¿por qué se añade citrato al 4% a la taurolidina cuando parece que es todo efecto de la taurolidina? Si de las tres soluciones, ¿cuál es lo mejor? O a lo mejor es esa maniobra 2+1.
Y un poco extendiéndome a Juan, ¿con qué solución la habéis hecho vosotros? ¿O habéis probado todas? ¿O había diferencias con alguna? No sé si lo habéis podido analizar. A ver, el citrato tiene un efecto anticoagulante conocido por todos, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene un efecto anticoagulante. Y ese efecto anticoagulante probablemente es mayor cuanto mayor es la concentración, por la inhibición del calcio, o sea, por el atrapamiento del calcio y el bloqueo de la cascada de la coagulación. Entonces, en ese sentido, lo es. Lo que pasa que ese efecto anticoagulante, en la prevención de la trombosis del catéter, los estudios han determinado que es inferior a la heparina. Entonces, ¿por qué se añade? Pues porque sí que tiene un efecto anticoagulante. Lo que pasa es que es inferior a la heparina. Si nosotros cogemos heparina, la verdad es que la mayoría de los estudios están hechos con heparina al 5%, o sea, 5.000 unidades de heparina por mililitro. Y bueno, pues también en el mercado, como ahí está, el uso más generalizado es la heparina con 1.000 al 1% o incluso dosis más bajas de heparina. Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad que los estudios demuestran que el efecto anticoagulante en la prevención de la trombosis del catéter es inferior del citrato a la heparina, pero indudablemente tiene algún efecto. Por lo tanto, está bien el añadirlo, porque lo que no es, diríamos, el producto de heparina más taurolidina más uroquinasa no es o no debe ser, digamos, viable o efectivo, ¿no? Y por eso el añadir el citrato. Sí, nosotros el estudio que hemos hecho ha sido con la solución habitual, que es taurolidina, citrato, heparina. Otra cosa sería Vale, no sé. la acción sobre la vaina de fibrina y tal, pero el hecho es sobre el propio, o sea, diríamos que si comparamos citrato con salino, esa es la comparación, si comparamos citrato con salino, es superior el citrato a cualquier concentración respecto al salino, pero no frente a la heparina. ¿Y crees, Juan, que la segunda parte, el protocolo 2+1. Sí, el protocolo 2+1, estos últimos trabajos, es un protocolo muy interesante. Diríamos que habéis visto en los trabajos, en la tabla de los trabajos, que cuando se compara Taurolog al 4% con heparina 500 unidades, su efecto antitrombótico, o sea, la prevención de la trombosis y el recambio del catéter, se equipara a la heparina. O sea, esta variante, Taurolog heparina 500, es igual que la heparina sola en su eficacia. Entonces, añadiendo el protocolo de 2+1 hace alusión a 2 días a la semana, sería este efecto igual a la heparina de Taurolog heparina 500 versus heparina, y un día a la semana añadir la uroquinasa 25.000 unidades. Entonces, este protocolo 2+1 ha demostrado que es superior a la heparina sola o al empleo de Taurolog heparina 500. Por tanto, este protocolo yo creo es bastante interesante. No está muy implantado de forma generalizada. El uso rutinario del mismo, me refiero, no está implantado en las unidades que utilizan Taurolog. Diríamos que uno de los defectos que puede haber, o lo que nos ha pasado a todos, es aquel catéter disfuncionante, muchas veces por vaina de fibrina, que eso ya no hay forma de arreglarlo medicamentosa con nada. Entonces, el probar Taurolog uroquinasa o uroquinasa dosis repetida, o sea, hagas lo que hagas, eso no lo vas a salvar porque ya está la vaina de fibrina por fuera, que aunque hay protocolos de infusión de uroquinasa que se recogen las vías a alta dosis por la perfusión, pero eso prácticamente no es muy efectivo. Pero sí, este protocolo de 2+1, hay varios trabajos que muestran no solo una reducción en la tasa de trombosis y también una reducción, como el propio Taurolog, en cuanto a las bacteriemias, ¿no? ¿Y tú crees, Juan, que el añadir uroquinasa podría mejorar la inflamación o porque tuviera más efecto sobre el biofilm y sobre la fibrina que se pueda formar, o no lo sé? Pues eso es una cuestión que también se abre a investigarlo, porque sí es una cuestión interesante. Si además de mejorar la permeabilidad, reducir la tasa de trombosis,
además de ello tenemos algún efecto sinérgico con taurolidina, pues podría ser también otro dato interesante para fomentar esta pauta. Muy bien. Bueno, seguimos sin preguntas. Una de las cosas que muchas veces se comenta, y a lo mejor salimos un poco del campo, es la experiencia en diálisis peritoneal. Yo no sé si vosotros conocéis o tenéis alguna experiencia en diálisis peritoneal con la taurolidina. No, yo en mi caso concreto no. No. Yo en mi caso concreto tampoco, porque no, casi que no tengo concreto. Yo lo poco... Y te iba a decir que casi devolvía la pregunta al moderador como experto. O sea, yo lo poco que... Así que, Fernando, eso te lo preguntaría yo a ti casi. Lo poco que conozco, probablemente estamos en una fase inicial, ¿no?, de uso en el caso de peritonitis recidivantes, ¿no? Es decir, no estamos ni en prevención de biofilm, ni en manejo de otras complicaciones, sino usándolo ya muy al final. Entonces, probablemente ahí los resultados que tengamos, no sé si son buenos o estamos llegando tarde, ¿no? A lo mejor era útil usarlo en situaciones de tratamiento de peritonitis con cebado de catéter. No lo sé. Lo que pasa es que, bueno, creo que hay en marcha algún estudio, pero hay muy poquita cosa sobre diálisis peritoneal. Pero, no sé, oyéndoos hablar y sobre todo un poco la forma de actuación que comentabas, José, y la exposición al Taurolog. Y es otra pregunta que no sé si habéis leído algo sobre efecto tópico del Taurolog o de la taurolidina, es decir, un poco al estilo de la mupirocina para el control de infecciones de orificio de catéter. Y si creéis que podría ser efectivo. Yo lo desconozco, francamente. No he leído nada al respecto, ¿no? Sobre taurolidina tópica. No, yo tampoco. Bueno, muy bien. Una pregunta que se cierne sobre el asunto es, ya que no lo hace ningún oyente, es si se estaría justificado el empleo generalizado de Taurolog en las unidades de hemodiálisis que tienen catéter, ¿no? Entonces, yo la respuesta que me la estaba esperando, ¿verdad? Y tú, Fernando, también. Sí, yo la tenía guardada para el final, ¿no? Y tú, Juan, también, porque pero supongo que... Entonces, claro, ya nos adelantamos al que lo haga. La verdad es que las aportaciones que hace Juan son tremendamente interesantes, interesantísimas. En cuanto a, y ahora Juan, pues amplías tú, en cuanto a la bacteriemia, realmente la solución, o sea, la situación de cada unidad de diálisis te va a marcar las pautas. Si tú tienes y lo que pasa es que hay que ser muy exigente, extremadamente exigente en las tasas de bacteriemia, Y para ser exigente hay que medirlo. Y para que hay que medirlo hay que tenerlo, o sea, no sirve tengo a ojo muchas o pocas bacteriemias, sirve el cuantificarla. ¿Cuántas bacteriemias tienes por cada 1000 días de utilización del catéter? Si te estás moviendo espontáneamente en un rango de 0,5 o menos de 0,5, pues sigue como estés haciendo lo que no estás. Si estás superando la tasa de 1, realmente hay publicaciones en las que se comentan que entre 1 y 2 de tasa de bacteriemia por 1000 catéteres es, diríamos, un resultado bueno. Pero también hay trabajos que os he mostrado en que las tasas de bacteriemia de 1,5 se rebajan hasta 0,6 utilizando Taurolog. Por tanto, yo creo que aunque entre 1 y 2 bacteriemias por 1000 días de utilización del catéter sea un resultado que algunos se consideran y en las propias guías se consideran como aceptables, creo que hay que ir a tasas más bajas. Para conseguir esas tasas más bajas, probablemente si tú eso lo consigues con un protocolo de bacteriemia 0, con unas tasas de 0,5, adelante. Pero yo me temo que eso, bueno, es difícil de conseguir. Por tanto, ahí en esas situaciones, o sea, hay que ir a tasas de bacteriemia muy bajas, por debajo de 1, deseable 0,5, para conseguirlo. Y Taurolog, desde luego, en todos los trabajos demuestra que las tasas de bacteriemia
son inferiores a 1 en todos, absolutamente en todos, de todas las concentraciones, sean de 500, sean con uroquinasa, sean taurolog solo. Las tasas de bacteremia por debajo de 1 se consigue absolutamente en todos los trabajos. Y hay que ir a esas tasas. Por tanto, yo creo que la respuesta viene implícita en los resultados. Y cada uno tiene que analizar esos resultados e ir a por esos resultados. Y para esos resultados emplear la solución que mejor esté disponible, entre ellas Taurolog. Y respecto a la inflamación, ya digo, sobre esos datos, que son muy concretos y que ahí están las publicaciones, se añade como novedad lo que comenta Juan Navarro y que me gustaría que lo ampliaras, porque eso es otra visión, como decías tú al principio, Fernando, es otra visión muy distinta a lo que hasta ahora se tenía sobre los catéteres. Sino que el catéter en sí mismo produce ese estado inflamatorio con toda esa línea de investigación fabulosa que tiene Juan Navarro en marcha y que ya da datos reales. Hombre, evidentemente, José, lo que tú has comentado es, bueno, digamos, el gran problema de portar un catéter es el tema de la infección, el tema de la bacteriemia, que eso es, digamos, el meollo grande. Y da la sensación de que estamos llegando a una situación con productos como taurolidina, donde vamos a ser capaces o estamos siendo capaces de rebajar esas tasas de bacteriemia a unos niveles que son absolutamente fantásticos. Ahora se trata de decir, bueno, si yo tengo un producto que pueda añadir valor a esto que ya he conseguido, que es el control de las tasas de bacteriemia, con las ventajas que tú has comentado en cuanto a permeabilidad, en cuanto a ese espectro antibacteriano y demás, ¿este control de inflamación va a añadir valor? Pues yo creo que sí. Por lo menos estamos en el punto de partida. Como decía antes, ahora tenemos que ver el impacto clínico que esto puede tener a diferentes niveles. Y en ese sentido, por ejemplo, me gustaría comentar que nosotros hemos analizado no solamente las concentraciones séricas de los parámetros de inflamación, sino que nos hemos ido a las células mononucleares circulantes. Porque desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular, que sabemos lo prevalente, lo importante, las consecuencias que tiene en estos pacientes, estas células no hay que olvidar que son células que infiltran la pared vascular y que ponen en marcha una reacción inflamatoria o la perpetúan a ese nivel, y que desde ese punto de vista son unos factores fisiopatológicos fundamentales en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Nosotros hemos analizado en estas células qué es lo que ocurre con la expresión génica de moléculas que tienen esa capacidad inflamatoria y hemos visto que taurolidina es capaz de modularlo, con lo cual yo creo que combinando estas dos vertientes que tú bien comentas, tenemos una sustancia que es muy atractiva y que, hombre, por lo menos, ¿por qué no considerarla en el uso habitual en nuestros pacientes? Totalmente. Yo creo que además hay algo significativo, y es que al final el paciente que lleva catéter es el paciente más delicado, el paciente más frágil, ¿no? El paciente con más patología vascular, al que no se le puede hacer fístula, paciente mayor, es decir, que son pacientes a los cuales debemos buscar vías de mejorar su supervivencia dentro de que tiene una patología muy severa, ¿no? Entonces, a lo mejor, por la vía de controlar la inflamación, pues puede ser importante, ¿no? Y claro, el planteamiento sería empezar a usar estas soluciones desde el inicio de la colocación del catéter, ¿no? Para evitar la aparición del biofilm y evitar la aparición de complicaciones, no lo que hacemos muchas veces, que es cuando, como comentaba José, ¿no? Cuando ya el catéter prácticamente es insalvable, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Sí, se muestra claramente que la taurolidina inhibe la creación del biofilm y en ese, o sea, no solamente lo destruye, sino, o sea, que inhibe su creación, su aparición, y por tanto, en ese sentido, y unido a los trabajos que comenta Juan Navarro y los resultados sobre bacteriemia, pues lo hacen muy atractivo para su utilización de inicio, sí. Muy bien, ¿algún comentario más queréis? Estamos ya por encima del tiempo. La audiencia, la verdad es que la hora que es, yo creo que están ya cansados y no ha habido ninguna pregunta, pero vamos, yo creo que lo que habéis aportado a la discusión los dos ponentes ha sido muy ilustrativo y muy instructivo, ¿no? Así que si queréis alguna conclusión o algún comentario más.
Yo por mi parte creo que lo hemos comentado todo bastante ampliamente y que luego, bueno, como se ofrece la posibilidad de hacerlo online, que eso va a estar disponible en la web y por tanto va a estar disponible para todos los socios de la SEN el poder repasar las charlas y la discusión que hemos tenido. Nada más, por mi Muchas parte, gracias. nada, felicitar por la celebración del simposio y bueno, incidir en que tenemos ahí un producto que yo creo que ofrece muchas ventajas y que bueno, ¿por qué no preguntarnos si podemos usarlo de forma amplia para mejorar el perfil y la evolución de los pacientes? Pues nada, muchas gracias a los dos por las excelentes presentaciones que habéis hecho, por lo bien que habéis aclarado muchos temas, ¿no? Y creo que, como decíais, ¿no? Que tenemos una nueva, o tenemos de nueva, no tiene tanto, ¿no? Pero tenemos nuevas perspectivas para el uso de estas soluciones que yo creo que probablemente nos van a llevar a un uso más precoz y más generalizado que ellas, ¿no? Gracias por vuestras presentaciones, gracias por estar aquí, agradecer a Bionet el patrocinio de este simposio y nada más por mi parte también despedirnos y esperemos vernos pronto y a nivel presencial además. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.